Sujetos perfectos. El ensayo de la vacuna BCG en Coppell. A principios del siglo XX, en las reservas del Valle Coppell, en el sur de Saskatchewan, se libraba una batalla desesperada contra un enemigo invisible, la tuberculosis. Lo que para la población blanca de Canadá era una preocupación creciente, para las primeras naciones era una catástrofe demográfica. En 1886, la tasa de mortalidad por tuberculosis en estas comunidades alcanzó un pico de 90 por cada 1000 habitantes. En 1933, este lugar se convertiría en el escenario de uno de los experimentos médicos más significativos y controvertidos de la historia canadiense, el primer ensayo clínico controlado de la vacuna BCG en lactantes indígenas. Para entender por qué ocurrió este ensayo, debemos mirar hacia atrás. Tras la firma del Tratado 4 de 1874 y la desaparición del bisonte, un animal que fue esencial para la supervivencia de las primeras naciones, los pueblos Cree, Assiniboine y Saulteaux fueron confinados en reservas. El gobierno impuso políticas de trabajo por raciones, lo que muchas veces significaba hambre extrema si el agente indígena residente de la reserva no estaba satisfecho con el trabajo realizado. El hacinamiento en pequeñas chozas sin ventilación y con suelos de tierra creó el ambiente ideal para la enfermedad. Sin embargo, la mentalidad de la época, influenciada por el llamado darwinismo social, no culpaba a la pobreza, sino a la raza. Se veía a los indígenas como seres menos evolucionados y su enfermedad se interpretaba como un mal necesario en su transición hacia la civilización. El resultado fue realmente malo para las comunidades. Para finales del siglo XIX, las reservas del Tratado 4 habían perdido entre el 40 y el 50% de su población. La tasa de mortalidad infantil incluso llegaba a superar la tasa de natalidad. Por cada niño que nacía, 1 o 2 morían. En las reservas de Coppell, la tasa de mortalidad era de 60 por cada 1000 habitantes frente a las 20 por cada 1000 que registraban ciudades como Londres o París en esa misma época. Y así, en este contexto de hambre, hacinamiento y enfermedad, la tuberculosis se extendió rápidamente. El nombre detrás del estudio fue el Dr. George Ferguson, superintendente del sanatorio de Fort Coppell. Ferguson, un expredicador metodista, veía su labor médica como una misión espiritual. Aunque reconocía el impacto del estado de la vivienda y de la salud, creía que mejorar las condiciones de vida era demasiado costoso y lento. En 1927, Ferguson comenzó a examinar a los niños indígenas de las escuelas de la zona. Sus notas de ese periodo revelan mucho sobre algunas de sus motivaciones para realizar el experimento de esta forma. En sus informes, describía a los indígenas como primitivos y carentes de resistencia genética que supuestamente poseía la raza blanca. Para él, los bebés de las reservas eran los sujetos perfectos para la investigación. Vivían en un entorno de alta infección, eran dependientes del gobierno y, a diferencia de los trabajadores urbanos, no se mudarían del lugar, lo que facilitaba un seguimiento a largo plazo. En 1933, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación, comenzó el ensayo. El procedimiento fue estrictamente controlado. La población del estudio se separó en 2 grupos. En el grupo A estaban los niños que recibían la vacuna y el grupo B servía como control. Durante 12 años, 306 lactantes fueron vacunados y 303 se mantuvieron como controles. La separación de los grupos se hizo según el lugar de nacimiento. Se vacunó a los bebés nacidos en el hospital y se dejó como controles a los nacidos en casa. Inicialmente, la vacuna se administró de forma oral, pero pronto se cambió al método intracutáneo dentro de los 10 días posteriores al nacimiento. Este fue un estudio de exposición natural. Los niños regresaban directamente a sus hogares, donde la tasa de infección ambiental era del 68,7%. Los investigadores querían probar si la vacuna BCG podía conferir resistencia incluso en las condiciones de vida más deplorables, sin necesidad de separar a los enfermos de los sanos. Los resultados publicados en 1949 indicaron un éxito técnico. Hubo solo 6 casos de tuberculosis entre los vacunados frente a 29 en el grupo de control. La vacuna parecía funcionar como una buena barrera profiláctica, pero esos datos ocultaban una realidad más oscura. Mientras el BCG protegía contra la tuberculosis, no podía vacunar ni proteger contra la pobreza. Casi una quinta parte de los niños en el ensayo murieron, pero no de tuberculosis,
sino de enfermedades ligadas a la mala calidad de vida, principalmente neumonía y gastroenteritis. De los 609 niños que iniciaron el estudio, 77 murieron antes de cumplir un año. La tasa de mortalidad general era de 127 por cada 1000 en el grupo vacunado, una cifra drásticamente superior a la de los ensayos de BCG realizados simultáneamente en sectores pobres de Montreal, que era de solo 21 por cada 1000. Se realizó y publicó un gubernamental llamado Bienestar de los Indios Canadienses, 1960-1946, el cual fue elaborado en octubre de ese mismo año, y se hizo una descripción de las circunstancias de los pueblos indígenas en distintas regiones del país. En él se reconocía, aunque con una forma de expresión que normalizaba o minimizaba la situación, que las condiciones de vida en las reservas eran precarias en cuanto a saneamiento, que las viviendas eran incluso menos saludables que las que habitaban antes de los tratados y que la disminución de la población se debía casi en su totalidad a las enfermedades. En el mismo documento se admitió que la tasa de mortalidad por tuberculosis entre los indígenas era 10 veces mayor que entre los blancos. Y sin embargo, la respuesta no fue atacar la pobreza, fue experimentar y vacunar. El ensayo de Coppell demostró la eficacia de la vacuna BCG, pero también dejó una lección ética profunda. Al enfocarse únicamente en la solución biomédica, los investigadores y el gobierno ignoraron las causas raíz de la mala salud indígena, la desposesión y la negligencia por parte del Estado. Como concluye la historiadora Maureen Lux, el ensayo clínico fue un éxito, pero desafortunadamente los pacientes murieron. Hoy, esta historia nos recuerda que la ciencia nunca es neutral y que el progreso médico no puede separarse de la justicia social y el respeto a la dignidad humana.